Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de videos en cuanto al estudio de la Epístola a los Romanos. Nos convoca hoy día el capítulo número 4. Lo voy a leer, le voy a pedir que ustedes me sigan la lectura. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuida justicia. Empero al que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, que por padre mucha gente esté puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son y como las que son. Él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho: así será tu simiente. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue atribuido justicia. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido impuesto, sino también por nosotros, a quienes será impuesto esto es, los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Que el Señor bendiga su santa palabra. Capítulo 4 de Romanos. Pablo comienza en el versículo 1 haciendo referencia directa a lo que ha venido anteriormente desarrollando, específicamente el capítulo 3. ¿Cómo sabemos esto? Con un conector. Él comienza su frase en el versículo 1 diciendo que pues, eh, claramente estas son palabras que se utilizan cuando hay una frase anterior, no cuando se está partiendo de cero, no es para iniciar una conversación, sino que es cuando se está continuando. Ese que pues básicamente es como decir según lo expuesto, según lo que hablamos anteriormente. Entonces, según lo expuesto en el capítulo 2, la salvación es exclusivamente por la fe. Pablo ahora explica la justificación por la fe. ¿Cómo? A través de un ejemplo. El ejemplo de Abraham. Y dice, ¿qué descubrió entonces Abraham sobre la manera en que el hombre alcanza salvación? Esta es la pregunta que plantea y que va a proceder a desarrollar durante este capítulo. Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Pablo pone aquí entonces en un caso hipotético. Si es que Abraham hubiese sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse. La verdad es que para los judíos Abraham era considerado justo en cuanto a sus méritos. Algunos libros apócrifos, como la oración de Manasés, lo desarrolla y dice: por eso tú, oh Señor, Dios de los justos, no has establecido el arrepentimiento para los justos, para Abraham, Isaac y Jacob, que no pecaron contra ti. Añade esto el libro de los jubileos. Abraham fue perfecto en todas sus obras para con el Señor y agradable en justicia todos los días de su vida. Así consideraban los judíos a Abraham, justo y perfecto, que no pecó. En este sentido, Pablo, en un caso hipotético, les dice: sus obras podrían haber parecido justas ante ustedes, pero desde el punto de vista de Dios, Abraham no tenía ninguna razón para gloriarse, porque era igual que nosotros, destituidos, deficiente para alcanzar la gloria de Dios, pecador. Esta idea la desarrolla en los siguientes versículos 3, 4 y 5. Porque, ¿qué dice la Escritura?
Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido justicia. Empero al que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Pablo, para explicar cómo funciona en el caso de la ley o la fe, la salvación, pone el ejemplo de un trabajador, de un jornalero. Específicamente para Abraham le fue atribuido justicia. Abraham era un pecador como todos. Por ende, esta cita de Génesis 15:6, y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido justicia, no puede ser interpretado como que había obras dignas de justicia delante de Dios. Porque Abraham era un pecador como nosotros. Es necesario entonces ver la justificación desde una perspectiva de imputación, en términos de imputación. O sea, literalmente poner en la cuenta de tal persona. El pecado de nosotros, los salvados, le es imputada a la cuenta de Cristo. Por eso Cristo cargó con nuestros pecados en la cruz. Por otro lado, la justicia propia del Cordero Perfecto, el Verbo hecho carne, esa justicia propia de él, nos es imputada a nosotros, es depositada en nuestra cuenta, inmerecidamente, por fe. Pablo, unos años antes de escribirle esta carta a los romanos, le escribe también la misma idea a los corintios. En la segunda carta les dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que nuestro pecado le fue imputado a Cristo y su justicia nos imputada a nosotros. Entonces esta cita de Génesis 15:6 lo que está queriendo decir Moisés al escribir esto es que Dios puso en su cuenta de Abraham una justicia que no era inherente a él. ¿Ya? Le fue atribuido a justicia. Los versículos 4 y 5, Pablo, como les decía, el ejemplo del jornalero. Si las obras lograran justificación, la salvación sería una deuda. ¿Ya? No sé, el pago de un jornalero no es un favor que le hace el empleador, es una deuda, es un pago justo, un intercambio. Tú me das trabajo y yo te doy pago. No es un regalo. Por eso Pablo dice, si la salvación fuese por obras, o sea, perdón, si la salvación fuese por obras, esta sería solamente una deuda a las obras, o un pago justo, no un regalo, no por gracia. Usando a Abraham de ejemplo, dice, al no haber obras, al ser por fe, necesariamente la fe conduce a que le sea atribuida justicia, por gracia. Versículos 6 al 8. Como también David, ahora pasa un siguiente ejemplo, de Abraham salta a David. Como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, una cita del Salmo 32, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. En esta cita del Salmo 32, Pablo extiende el ejemplo que anteriormente estaba desarrollando con Abraham. David estaba jubiloso porque su transgresión, el pecado que había cometido con Betsabé, ha sido perdonada esa transgresión. Por el uso de plurales sabemos que David está haciendo extensiva esta bienaventuranza no solamente a él, sino que a todos los que recibimos esta bendición, cuyos pecados son cubiertos. El punto principal de las palabras de David aquí es el perdón inmerecido, por gracia, sin obras, no a través de obras. Nuevamente, igual que con el ejemplo de Abraham, el énfasis está en la justicia de Dios como imputación. Por eso dice al cual Dios atribuye justicia, al cual Dios imputa justicia sin obras. Al igual que en el ejemplo de Abraham, como les decía, aquí no entra en juego las obras de la persona. David no desarrolla lo justo que es, lo cuánto merece él esa justicia, cuánto merece él el perdón. No está el énfasis en eso, sino que los bienaventurados que son los cuyos pecados son cubiertos. Cuanto más la bienaventuranza, esta felicidad intensa, con mucho énfasis, es debido no solo a que los pecados son cubiertos. La extrema alegría de David, cuya alegría extiende a nosotros también, se debe a que inmerecidamente había sido hecho justo delante de Dios. O sea, no solamente los pecados son perdonados y quedamos en cero, sino que somos atribuidos justos. Nuestra deuda no solamente la paga, sino que nos hace acreedores, nos da crédito, nos da un fondo gigante que es la salvación. Versículos del 9 al 12. ¿Es pues entonces esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ojo con el trabalengua acá, hay que ir entendiéndolo un poquitito.
y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Existían muchos cristianos que pese a su naturaleza convertida a ser cristianos, eran judíos, ¿ya? Y les costaba desprenderse de su orgullo nacionalista. Lucas escribe sobre esto en Hechos 15 y dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no podíais ser salvos. O sea, la justificación por fe sí, pero primero debía haber circuncisión. Pablo era consciente de esto, entonces plantea la pregunta, ¿es la justificación por fe para todos o solo para los circuncidados? Solo para los que se hacen judíos. Y la respuesta que establece aquí Pablo corta de raíz todo. Ni siquiera desarrolla un argumento muy profundo, sino que se va al Génesis. La respuesta es magistral en cuanto a tiempos. ¿Por qué? Porque Abraham, al momento de recibir la promesa, al momento de ser justificado por fe, no era judío. Aún no había sido circuncidado. Abraham se circuncidó el mismo día que su hijo Ismael. Y la promesa hecha a Abraham, la cual creyendo por fe se le fue imputada justicia, fue muchos años antes del nacimiento de Ismael. O sea, Abraham había sido imputado en justicia antes de ser circuncidado. Aún no era judío. A través de un gentil vino la promesa de la bendición. Entonces la justificación no tiene nada que ver con la circuncisión. ¿Qué significa entonces la circuncisión? Pablo explica aquí en estos versículos que es una señal, es un sello externo, es una muestra externa de lo que ya había ocurrido anteriormente. En el Antiguo Testamento, el sello sangriento de la circuncisión o de la Pascua, y en el Nuevo Testamento, el sello del bautismo y la Santa Cena, no traen salvación, pero la significan, la sellan públicamente. Entonces, desde esta perspectiva, analizamos dos subgrupos, pero un solo grupo, que es la iglesia. No existen dos, es uno solo. Padre, Abraham es el padre de todos. Los gentiles, incircuncisos, en el versículo 12 Pablo dice, padre de todos, los incircuncisos, gentiles, y los circuncisos, los judíos. La única condición, seguir la fe que fue en Abraham, la fe en Cristo, Jesús. 13 al 15. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Porque la ley obra ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pasando al tema de la circuncisión, Pablo ahora procede a referirse a la ley, utilizando a Abraham como sujeto ejemplificador. Ya lo vio desde la perspectiva de la circuncisión, pero ahora lo hace desde la perspectiva de la ley. Los rabinos afirmaban que inclusive 400 años antes de que Moisés recibiera la ley, Abraham ya tenía pleno conocimiento y entendimiento de la ley. Ellos, a través del Talmud y el estudio de la Mishra, se descubre que ellos tenían esta perspectiva de Abraham, ¿ya? No solamente que era justo, sino que también conocía la ley 400 años antes. Pablo le escribe esto a los Gálatas. Sobre este mismo punto le escribe a los Gálatas. De hecho, se dice que Romanos es el énfasis expandido de la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas fueron una serie de tópicos vistos superficialmente, y la carta a los Romanos es como Pablo explayándose de esto. Entonces, frente a estos mismos versículos, le escribe Pablo a los Gálatas en el capítulo 3. Les dice, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice ya las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, le dice, la cual es Cristo. A esto se refiere con la simiente de Abraham. Esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham. Pablo le escribe a los Gálatas y ahora lo reafirma también a los romanos y les dice, la obediencia a la ley no estaba en juego,
ya que la promesa de Abraham fue mucho antes que la ley fuese promulgada. A través del ejemplo de Abraham, Pablo nos ejemplifica lo expuesto en el capítulo 3, que es la ley no justifica. ¿Por qué? Si la ley justificara, vana sería la fe en un Salvador. Y si vana la fe es un Salvador, anulada queda la promesa. Abraham le prometió que su simiente, Cristo, serían bendecidas todas las naciones. Pero si fuese por la ley, esta promesa quedaría anulada. Y Pablo añade a esto, la ley no solo no produce justificación, sino que lo que produce la ley es ira. Lo que produce la ley es la ira de Dios. ¿Por qué? Porque delata nuestra incapacidad de no pecar. Además, esta ira es aún más severa en presencia de la ley, ya que somos conscientes de que no la cumplimos, que la transgredimos, que la transgresión. Entonces no podemos alegar supuesta ignorancia. Ignorancia que igual contempla culpa, como lo vimos en los capítulos anteriores, por la ley natural, pero una culpa menor, porque al que le es dado más, más se le va a exigir. Entonces al existir la ley, hay transgresión, un transgredir conscientemente porque conocemos el detalle de la ley. Pero previo a eso existía la ley moral, por ende igual somos culpables de pecado inclusive sin la ley. Continúa versículo 16 al 17. Por tanto es por la fe, la justificación, la salvación, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, que por padre de mucha gente esté puesto delante de Dios al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Pablo reafirma entonces que para que sea un regalo inmerecido no puede ser por obras. ¿Y a quiénes es la promesa? A los que, además de buscar el estándar de santidad de Dios, la ley, tienen fe en Cristo, la misma fe de Abraham. Para ellos es la promesa, para nosotros, para quienes más allá, además, no solo buscamos la santidad de Dios, el estándar de santidad de Dios, la ley, sino que, sobre todo y únicamente por fe en Cristo, la misma fe de Abraham. A los hijos de Abraham, lo mismo a los que la misma idea que Pablo desarrolla en el versículo 12, acá la reitera y la enfatiza. Gentiles y judíos, con la condición que los une y los convierte en hermanos por fe en Cristo, según la promesa de Dios a Abraham. Versículos 18 al 22. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Y no se enflaqueció en la fe ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había sido prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue atribuido a justicia. Nos encontramos aquí en estos versículos con la caracterización de la fe de Abraham, las características, el desarrollo de las características de esta fe de Abraham. En primer lugar, contra toda esperanza. El Señor, una de las promesas que le hace es una promesa de simiente. Y entonces contra la fe que necesitaba Abraham para creer en esto era, según lo que dice aquí Pablo, contra toda esperanza, porque Abraham tenía cerca de 100 años. No solamente era muy viejo, sino que aparte Sara era estéril. Él estaba, se podía considerar cerca de la muerte, pero el vientre de Sara ya estaba muerto. Entonces la esperanza, la fe que se necesitaba era contra toda esperanza. La segunda característica de la fe de Abraham es que no solamente era contra toda esperanza, sino que no enflaqueció. Antes, más aún, fue forzado en la fe. Entonces, no solo no dudó, sino que glorificó a Dios al obedecerlo. Así nos relata Pablo. Glorificó a Dios al obedecerlo. No solo no dudó, sino que fue fortalecido en fe y al obedecerlo lo glorificó. Abraham estaba, tercera característica de su fe, estaba plenamente convencido. Y aquí es bonito que nos detengamos porque su convencimiento tiene tres, tres aristas importantes. En primer lugar, su pleno convencimiento consideraba que Abraham no miraba su propia condición, su fertilidad
muerta. Podríamos extrapolarlo a nosotros, nuestra muerte en pecados. ¿Ya? Este convencimiento no es mirándonos a nosotros mismos. Esta fe no es mirando nuestra condición pecaminosa, nuestra condición muerta. En segundo lugar, Abraham este pleno convencimiento no es centrado en la promesa misma, sino que es, en tercer lugar, centrado en la naturaleza de Dios. Porque la fe de Abraham no era con sus ojos puestos en la promesa. La fe de Abraham era con sus ojos puestos en la naturaleza todopoderosa de Dios, consciente de la naturaleza de Dios, sanador, cuya gracia salvadora se extiende a nosotros solo por misericordia. Y esta fe le fue atribuida por justicia, como ya hemos visto antes, imputada. El convencimiento de que la promesa sería cumplida. Pablo con esto nos enfatiza la necesidad de conocer la promesa para que sea atribuida por justicia. Necesitaba, antes de creerla, necesitaba conocerla. Cuán importante es conocer el Evangelio para que venga la fe. Por algo nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿ya? Abraham conocía la promesa y la creyó. Y finaliza aquí Pablo el desarrollo de Abraham para poder extrapolarlo a nosotros. En los siguientes versículos ya caracteriza en estos versículos caracteriza la fe de Abraham, pero ahora en los siguientes y últimos versículos la extrapola a nosotros. Ya deja de hacerlo más teórico mirando hacia atrás, sino que ahora lo aplica directamente a los creyentes. Versículos 23 al 25. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. La aplicación sobre Abraham es tan válida para él, para Pablo, como para nosotros. La aplicación de la justificación solo por fe, no por ley ni circuncisión, para Abraham es tan válida para Abraham, para Moisés, para Elías, para Mateo, para Pablo, para Pedro, para nosotros. La justificación por fe ha sido y será siempre el único medio de salvación. A nosotros también, como Abraham, nos es imputada justicia. Más adelante, en el capítulo 10, Pablo desarrolla un poquito más esta idea. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta fe es el único medio, siempre, para imputación de justicia. Pablo entonces cierra este discurso de caracterización de la justificación por fe a través del ejemplo de Abraham y lo extiende a nosotros. Una vez más, señalando el estrecho vínculo con el Antiguo Testamento. Un detalle, pero interesante de ver, la similitud lingüística del versículo 25, el cual fue entregado por nuestros delitos. ¿A qué les suena esto? A Isaías 53. Aquí está Pablo citando de una manera libre, guiada por el Espíritu Santo, hacia Isaías 53. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pablo aquí dice, el cual fue entregado por nuestros delitos. Romanos capítulo 4, medianamente corto el capítulo, muy denso, por eso que los invito a acompañar este estudio en oración. Repáselo durante la semana y vayan adelantando también con el capítulo 5 para que en el próximo capítulo podamos ya estudiar, guiados por el Espíritu Santo, continuar el estudio de la epístola a los romanos. Que el Señor les bendiga.